Muy buenas a todos, hoy vengo a hacer la reseña de El proceso de Franz Kafka. Los que me seguís en el canal desde hace algunos meses sabéis que yo no reseño todos los libros, sino solamente los libros que me parecen relevantes, importantes o de mucha calidad, ¿vale? La mayoría no los reseño, pero los que me parecen muy importantes sí que los reseño. Y El proceso, desde luego, es un libro que hay que reseñar porque es un antes y un después. No solo después de leerlo, sino porque es un reflejo fiel de la propia realidad y de la propia dinámica de la cultura humana en cuanto a la burocracia y en cuanto al atosigamiento al individuo. Así que vamos a hacer una reseña. Primero vamos a centrarnos en la edición que yo he leído, que hay muchas, y luego voy a hablar un poco de la reseña y de los comentarios que le he hecho, que me vais a permitir que lo lea y lo vaya comentando. Antes que nada, ¿qué proceso he leído? He leído el proceso de la editorial de Bolsillo, con el prólogo y las notas de Jordi Llobet y la traducción de Miguel Sáenz, ¿vale? Es esta editorial de Bolsillo, típica, no sé si fueron unos 7 o 8 euros aproximadamente, no pone aquí el precio, pero fueron unos 7 u 8 euros. La extensión de esta edición, bueno, pues el prólogo es bastante grande, tengo que decirlo, y en cuanto al índice, bueno, en cuanto al prólogo, vale, son 7 páginas solo. Son unas 240 páginas aproximadamente de libro. La letra es así. A ver si así se ve mejor. La letra es de un tamaño medio tirando a pequeño. Y se ve bastante bien, ¿vale? Es una edición sencilla, que tampoco la letra es de mucha calidad. No está muy bien impresa y muy negra, sino que tiene un tono más bien grisáceo, como este tipo de versiones de bolsillo, pero bueno, no está mal. Había una versión de Alianza también, que valía mucho más cara, y no me quería gastar más dinero por aquel. Hace un año que me lo compré aproximadamente, y hace también unos 6 meses que lo leí. En cuanto a la edición, nada más. Me lo leí en unos 4 o 5 días, porque la verdad que este libro me enganchó. Hay mucha gente que se le hace muy pesado este libro, pero porque no lo entiende y porque no ve la realidad que hay en su cotidianidad. O sea, la realidad que desprende el vídeo y el libro, que se puede aplicar a su cotidianidad. Si tú no haces un análisis a la vez que estás leyendo, porque esto es muy típico, ¿no? Hay gente que dice que hay que leer por placer. Esto es cierto, hay que leer por placer, pero hay que leer por placer. mmm, o sea, para mí leer por placer significa leer intentando ver los matices que yo puedo aplicar del libro a la realidad. Y de este libro puedo aplicar muchas cosas a la realidad. Me ha recordado en muchos aspectos a muchas de las cosas a las que yo me he enfrentado, de burocracia, de papeleo, de ese atosigamiento al individuo. Así que en ese sentido es un libro que te hace reflexionar, como también la metamorfosis. Este tipo de libros son los que a mí me gustan, ¿no? Los que te dejan una mente plana, un encefalograma plano, ¿no? Como se dice, ¿no? A mí me gusta que el libro me haga pensar y que esté a la vez disfrutando. Así que nada más. El proceso es un libro que, por así decirlo, es difícil de abordar en el sentido de que se puede hacer un poco pesado, ¿vale? Porque es un poco. Es una dinámica, ¿no?, de entrar en un laberinto burocrático. Así que me vais a permitir que lea un poquito los comentarios que tengo por aquí, ya que hice estos comentarios, y qué mejor, ya que hice estos comentarios hace bastante tiempo, que lo vaya leyendo de aquí, ¿vale? Digo, El proceso es un libro que relata el carácter laberíntico y áspero de la burocracia y la justicia en la sociedad europea. Joseph K., el protagonista, se enfrenta a un proceso que no es detallado y que más bien parece una carga con la que debe coexistir sin que exista un final claro. Los entresijos de la justicia, la inexpugnable burocracia y las tramitaciones secundarias con las que se encuentra el ciudadano medio de a pie hace que esta obra sea una de las cumbres de la literatura universal. Kafka se adelantó un siglo a la distopía que viven los países civilizados actuales, con una burocracia férrea que más bien parece un juego de cohibición y mandato por parte de las élites. Hablando de la novela en sí, podemos encontrarnos momentos increíbles, momentos sublimes, como el principio de la novela, cuando K es despertado con una serie de burócratas en su casa, o cuando visita las buhardillas donde está la justicia, o la conversación con Bloch, o cuando dialoga con el sacerdote en la catedral y expone el relato del guardián y el hombre de campo, que es ante la ley. Sin embargo, hay otros pasajes que son secundarios, que no aportan nada a la trama, y es a lo que yo me he referido antes, de que pues, se pueden hacer un poco pesados y que llegan a aburrir incluso. Sin embargo, solo por ver cómo Kafka ambienta las escenas con un hálito de opresión indulgente y cómo critica y ridiculiza el carácter humano y el poder, merece la pena que se ponga en el puesto de las mejores novelas que he leído.
De hecho, antes de seguir con esta reseña, el pasaje que más me ha gustado prácticamente, probablemente sea este, ¿no? Que es cuando están en su casa, en la habitación, y hay una serie de burócratas fuera, ¿no? Imaginaos la escena. Se despierta Joseph K. de su cama o de la pensión donde vive, y en la puerta hay una serie de burócratas vestidos de negro, muy serios, uno fumando, otro por ahí, suelto, y él no sabe lo que está ocurriendo, entonces le dice el inspector que está allí, le dice: está usted detenido, desde luego, pero eso no debe impedirle ejercer su profesión. Tampoco debe verse estorbado para hacer su vida habitual. Y dice K: entonces estar detenido no es muy grave, dijo K, acercándose al inspector. Nunca he dicho otra cosa, dijo él. Pero en ese caso no parece haber sido muy necesario comunicar esa detención, dijo K, acercándose aún más. También los demás se habían acercado. Todos estaban ahora agrupados en un estrecho espacio junto a la puerta. Era mi deber, dijo el inspector. Un deber estúpido, dijo K, inflexible. Puede ser, respondió el inspector. Se pone Mira, si me veis, tengo ahora mismo los pelos de punta, fijaos, al leer este párrafo, porque realmente el paralelismo que se puede trazar entre nuestra sociedad actual, nuestro modus vivendi, con la novela de Kafka hace un siglo casi, o un siglo sí, es increíble. Es decir, ¿no creéis vosotros que nosotros vivimos también en un proceso? En un proceso en el que estamos atados, detenidos en algunas circunstancias sociales, como por ejemplo en el uso de la tecnología. Estamos impelidos a usar la tecnología sí o sí. No hay un no retorno en cuanto al uso de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Eso sería un proceso. ¿No os parece también un proceso el hecho de estudiar, encontrar trabajo, encontrar nuestro lugar en la vida, ¿no? Aunque suene esto muy filosófico y muy de autoayuda, no es un proceso constante lo que es la vida, no es como una carrera de fondo donde el fin último es la muerte. Pues yo creo que Kafka se adelantó a esto, y para mí, ¿no? Haciendo una lectura un poco variopinta de lo que significa este párrafo, el inspector en sí no es una persona. O sea, quien te atrapa no es la propia persona, sino que es la propia sociedad con esa cultura, con estos estándares, con esta heteronormatividad que mamamos desde pequeño y que estamos de alguna manera apresados, ¿vale? Estamos detenidos, aunque no lo sepamos. Increíble cómo lo hace Kafka y cómo se adelanta a esta distopía, la que estamos viendo, que, bueno, nos llenamos la boca hablando de estas 3 novelas que tengo yo por aquí. Un mundo feliz, Fahrenheit 451 y 1984 de Orwell, pero realmente lo que vivimos actualmente en los países occidentales es una distopía también. Lo que pasa es que cuando tú vives en la distopía no te das cuenta de que la estás viviendo. Y Kafka ya se adelantó a lo que sería esta distopía en su máxima extensión ahora mismo, ¿no? ¿Cuántos papeleos necesitamos a diario? ¿Cuánto rellenar? ¿Cuánto DNI? ¿Cuánta tarjeta? Estamos identificados, ultra informatizados. Eso es una distopía, eso es una detención propia de la libertad del individuo. Ojo ahora, el desprecio que antes había sentido por el proceso no existía ya. Es decir, él estaba en el proceso, pero estaba tan hastiado, con tanto hartazgo, que ya como que le daba igual, ¿no? Y es un poco lo que nos pasa, ¿no? Es como que la vida tiene muchos procesos en espera, que esperan eternamente a ser realizados, ¿vale? Estudiar, trabajar, relaciones, etcétera. Pues como que ya te da un poco igual, ¿no? Porque sabes que ya está ahí, que no te vas a quitar esos procesos. Entonces, dice Kafka, el desprecio que antes tenía por el proceso no existía ya. Si hubiera estado solo en el mundo, habría podido despreciar fácilmente aquel proceso, aunque también estaba seguro de que, en ese caso, el proceso no se habría producido. Entonces, ¿seré libre? Dijo K, dudando. Sí, dijo el pintor, pero solo aparentemente libre. O, más exactamente, provisionalmente libre. Porque los jueces subalternos, entre los que se encuentran los que yo conozco, no pueden absolver definitivamente. Ese derecho solo lo tiene el Tribunal Superior, totalmente inalcanzable para usted, para mí y para todos. Esto es un estilema de Kafka, el hecho de no poder alcanzar la justicia final. Así que vamos a seguir con los comentarios que yo he hecho de esta reseña. Final, sin embargo, me parece que no está ni de lejos a la altura del resto de la novela. Y de hecho, fue una novela inacabada donde se tuvo que formar un puzzle completo a partir de manuscritos y notas sueltas, ¿no? Como pone Jordi Llobet en el prólogo. Y con multitud de lapsus calami. La novela, además de ser existencialista, pues se centra en la problemática de la libertad humana en una sociedad arreglada, tiene toques absurdos que imprimen la posibilidad de hacer múltiples lecturas de esta, ¿no? Siempre hay un toque crítico, pero también muy surrealista en Kafka. Es una novela totalmente aplicable al presente
inmensa, absurda, divertida, crítica y subversiva, donde Kafka vaticinó la distopía burocrática que vive el hombre posmoderno con sus procesos en espera, cargándose sin ser resueltos en segundo plano, pero que siguen presentes en stand-by, ¿no? Hasta la muerte o la locura del individuo. Tal como le ocurrió acá, cuyo proceso no se esclareció del todo, todos tenemos procesos en nuestras vidas que nos son vedados en ocasiones, que no los vemos, y esto es lo enorme de Kafka. Podemos aplicar sus lecturas al presente y establecer paralelismos, extrapolar su crítica y contemplar el esperpéntico escenario que la realidad nos depara a diario. Es una novela maestra, magistral, enorme y sublime en la mayoría de los pasajes. La nota que le he puesto es un 9 de 10 porque casi todo lo de Kafka. Ya he hablado en alguna ocasión que hay muchas teorías de que Kafka cae bien porque era un individuo así como enclenque, parecía buena gente, pero más allá de este aspecto estético que envuelve al autor, vamos a olvidar los problemas que tenía con su amada, vamos a olvidar los problemas que tenía con su padre, con la obsesión, con el maltrato de su padre, etcétera. Vamos a hablar de los escritos son espectaculares, ¿vale? Los escritos no tienen parangón. Y no solo por el propio autor, sino porque es que los escritos valen la pena. Sí que es verdad que Kafka, según muchos expertos en Kafka, muchos prologuistas de los libros y de las novelas de Kafka, que ya he podido leer 3 o 4 libros, Proceso del Castillo, La Metamorfosis, algunos diarios ante la ley, pues sí que hace referencia a que Kafka como que no estaba muy convencido de la calidad literaria de su obra. Eso hizo que él quisiera quemar sus obras, que no la publicara, pero gracias al amigo pues sí se pudo publicar. Y yo, salvando la distancia, yo comprendo a Kafka. Es verdad que a primera vista, poniéndome en la piel de Kafka en aquella época, parecería que esto es una novela bastante pasable y bastante mediocre, quizá para los estándares de la época, ¿no? Pero con el paso del tiempo esta novela ha ganado más que la mejor novela de aquella época, ¿vale? No sé si me explico. En mi opinión, si Kafka a lo mejor se comparaba a los grandes novelistas o a los grandes críticos de la época, a los grandes filósofos, etc., pues sí que es verdad que en aquella época a lo mejor no era tan aplicable esta novela, pero que hoy en día lo calza, ¿vale? Va al grano mucho más probablemente que las obras a las que Kafka admiraba por aquella época, y eso hace enorme a la obra de Kafka hoy en día. Por eso es un autor de los más famosos y más venerados, tan querido, uno de mis autores favoritos y el de muchas personas. Es justo por esto, por la vigencia de lo que Kafka habló hace un siglo. Es un libro, un must, ¿vale? Esto tenéis que leerlo sí o sí si tenéis cierta inquietud por la burocracia y por la crítica social. Así que nada, espero que os haya gustado, que le deis un like, una suscripción y cualquier comentario en los comentarios. Un saludo a todos y nos vemos. Chao.